Un poco de Algar Tech como tal. Tenemos 23 años de experiencia en operación de data center y IT Infrastructure Service. De los 20.000 asociados del grupo, nosotros de Algar Tech tenemos 12.000, con más de 200 millones de dólares en ingresos netos en 2021, 168 clientes, siendo 44 dedicados a Infrastructure Service, y como les comenté, la única empresa del grupo que tiene presencia en toda Latinoamérica. Estamos en Brasil, Argentina, Colombia y México en oficinas propias, pero atendemos a toda América Latina. Estamos entre las 200 empresas más grandes de servicios de TI en el mundo, de acuerdo con Gartner. Tenemos los certificados ISO 27001 y 20000. Tenemos el primer data center verde de Latinoamérica, con alimentación por energía solar conectada a la red, y más de 370 certificaciones técnicas oficiales de nuestros profesionales, de nuestros asociados. Un poco del portafolio de Algar es que nosotros trabajamos con dos torres, dos verticales. La primera en azul de Customer Experience o CX, donde tenemos atención al cliente, ventas de retención, cobro, back office y Omnify, con una comprensión profunda de la jornada del cliente para lograr siempre la eficiencia y una mejor experiencia con interacciones digitales efectivas y un contacto humano único. En verde tenemos la torre de MSP o Managed Service Provider, donde tenemos el Digital Workplace, el IT Infrastructure Service que vamos a hablar hoy, Cloud Service y Cyber Security. Esta torre es enfocada en la automatización del Digital Workplace para una productividad para el usuario de TI y garantía de una completa disponibilidad de sus ambientes. Abrir un poco más para la torre de MSP, que es enfocada en maximizar la productividad, tenemos el Digital Workplace con Intuitive Service Desk, nuestro analista de inteligencia artificial con cognición para controlar y apoyar el Service Desk tradicional. Tenemos el Field Service Management y IT Inventory en Rollout. Tiene el objetivo de comodidad para el usuario de TI, gracias a un soporte digital independiente e intuitivo. En IT Infrastructure Service, que es donde vamos a enfocar hoy, tenemos el IT Infrastructure Management, Net Operation Center o NOC, IT Project, con una observabilidad, automatización de 24 horas al día, 7 días por semana, con soporte experto para su ambiente tecnológico. En Cloud Services tenemos Cloud Management, Business Continuous Management y Cloud Project. En Cyber Security tenemos ID Management, Security Operations Center, el SOC, Cyber Security Management, con gestión integrada de la protección de los activos tecnológicos frente a los ciberataques. Llegando al IT Infrastructure Service, nosotros estructuramos nuestros servicios de infraestructura en 3 pilares que se conectan por este centro en gris, que es nuestra plataforma WIT, que vamos a hablar ahorita. Pero antes de llegar a WIT, nosotros tenemos que pasar por el centro de gestión NOC y BOC de nosotros. El centro de gestión tiene una observabilidad de ambientes y operaciones críticas para maximizar el resultado de negocio, además de asegurar la integración entre el monitoreo de las aplicaciones de negocio y el monitoreo de toda la infraestructura de TI. El centro de gestión hace el monitoramiento de links, servidores, equipamientos de red que estén indisponibles, por ejemplo, accionamiento a los grupos solucionadores após alerta generado en hasta 15 minutos, un follow-up y finalización. Hablando esto del NOC, del Net Operation Center. Hacemos la gestión de incidentes críticos, actuación también por mensajes a través de las plataformas de Ask, Teams o Slack con estatus de incidente, gestión de eventos, gestión de incidentes, proceso y escalamiento desde el inicio de la ocurrencia, visando el restablecimiento de la operación. De la parte del BOC, del Business Operation Center,
hacemos todas las transacciones, desfasamientos, tiempo de respuesta de los equipos, respuestas de los coros, transacciones pendientes, autorizaciones, transformaciones, transacciones y transferencias, accionamiento de los grupos solucionadores, gestión de incidentes críticos y actuación de mensajerías y proceso de escalamiento desde el inicio de la ocurrencia visando siempre también el restablecimiento de sus operaciones. El NOC está siempre mirando hacia la infraestructura de TI. El BOC está siempre mirando hacia el negocio. Nosotros tratamos de entender el core de sus negocios para apoyar y automatizar para que ustedes puedan tener todas las informaciones a la mano y estar siempre enfocados en las soluciones a entregar a sus clientes finales. Después del centro de gestión, nosotros tenemos la práctica de Infrastructure Management, donde tenemos toda la parte de soporte avanzado, con gestión de crisis, administración de incidentes, análisis técnicas avanzadas y un equipo multidisciplinario de seguridad de redes, de sistemas operacionales, de bancos de datos, de software de virtualización, y de bases SAP y etc. Con la parte también de gestión de proyectos y también administración del ambiente de forma general, con gestión de problemas, causas raíces, solución definitiva, plan de disponibilidad y capacidad y continuidad del negocio y disaster recovery. El último pilar de nuestra infraestructura de servicios es el Centro de Inteligencia de TI en Algarve. El Centro de Inteligencia está mirando siempre a los dos anteriores, al Centro de Gestión y al Centro de Infraestructura, mirando a sus negocios, mirando a su infraestructura, haciendo toda la gobernanza operativa y estratégica centralizada de las operaciones de gestión de la infraestructura de TIC, haciendo la percepción del cliente con la entrega de NPS, medición y reporte del desempeño de las operaciones y gestión integrada de TI y recomendaciones de mejoras continuas con automatizaciones y soluciones digitales. Y a todo eso está conectado nuestro desarrollo. Como Juan habló al principio, nosotros tenemos a WIT, nuestra plataforma de Wisdom Information Technology, que tiene el objetivo de transformar la jornada de la gestión de la infraestructura desde la solución digital de automación, integración, orquestación sistémica, monitoreo y notificación multicanal de manera optimizada y efectiva. WIT está conectado al centro de gestión, a Infrastructure Management y al centro de inteligencia para actuar de forma autónoma, identificando los riesgos, identificando los incidentes y en muchos momentos actuando sin intervención humana para solucionar y con esto podamos ganar tiempo. Una visión diferente de WIT sobre nuestras prácticas. Aquí tenemos el centro de gestión, donde tenemos el BOC, el Business Operations Center, enfocado siempre en sus negocios, el NOC, el Net Operations Center, el centro de inteligencia con administración del ambiente, gestión de proyectos y soporte avanzado. WIT está siempre sobre estas soluciones con automatización y orquestación de la infraestructura. Nosotros tenemos las principales tecnologías soportadas, pero no nos limitamos a estas que les estamos presentando. WIT va mucho más allá de lo que está en la pantalla, pero para que tengan en cuenta, nosotros tenemos las tecnologías de redes. WIT es capaz de soportar seguridad, sistemas operacionales, bases de datos, virtualización, mensajes, storage, SAP y SAP Basics. Como les dije, no nos limitamos a estas tecnologías, para que tengan en cuenta un poco de todo lo que el WIT es capaz de hacer por sus negocios. Hablando un poco más de WIT de forma general, aquí tenemos el CEO, la junta directiva de sus negocios, que está siempre mirando
hace el negocio y hace la infraestructura de TI. En muchas empresas, en casi todas hoy día, si tenemos un problema en el área de TI, se puede detener todo el negocio dependiendo de cómo está estructurada su empresa. Hoy, todas las áreas de infra de sus áreas de TI tienen los datos y saben lo que sucedió. Siempre van a preguntar qué pasó después de haber pasado. ¿Por qué sucedió? Con las informaciones. Y esto tiene un alto riesgo y un bajo valor agregado, porque se trabaja de forma reactiva. Lo ideal siempre, trabajar de forma proactiva con conocimiento, sabiendo qué pasará y cómo solucionarlo. Y qué podría pasar y qué debo hacer. Todo eso con un alto valor agregado para sus negocios. Y para eso, nosotros entramos en nuestras soluciones con el panel de eventos y ITSM, con solución de monitoreo de infraestructura TIC, solución de ITSM integrada a través de apps, es decir, WIT se conecta con el ITSM que ustedes tengan hoy día en sus compañías. No se necesita cambiar de ITSM para tener la solución WIT en sus negocios. Nosotros tenemos APIs desarrolladas con los principales ITSMs del mercado, y si de pronto ustedes manejan algún ITSM que no tenemos todavía un API desarrollado, el equipo de solucionadores está listo para desarrollar esta integración. Con eso no perdemos informaciones, no perdemos todo el legado que ustedes ya tienen en sus compañías. En el panel de eventos también tenemos el Data Lake con almacenamiento de objetos, datos de gran volumen y de múltiples fuentes, y un ambiente cloud replicable y escalable. Ya el orquestador tiene la función de notificación multicanal, incluyendo WhatsApp y URA, reglas de negocio de ustedes, del cliente, ejecución de workflow basada en eventos, paquetes de automatización predefinidos, seguridad, flexibilidad y agilidad con gateways y APIs. WIT es capaz de comunicarse por llamada al analista que esté disponible en un momento de incidente, por ejemplo, en una madrugada, y se pone a llamar al teléfono celular de la persona disponible hasta que conteste. Y si no contesta, va a seguir todo el flujo de las personas que deben de llamar después. Como un ejemplo, al mismo momento que está avisando al CEO de la compañía que algo pasó, está poniendo en contacto con el equipo, y en algunos casos tener todo el paquete de automatización predefinido donde puede ejecutar sin tener que escalar, ganando así tiempo, como les voy a mostrar ahorita en un ejemplo que puede pasar en sus compañías. La parte de automatización, tenemos todo un catálogo de automatizaciones de infraestructura de TI, todo el historial que nosotros ya tenemos de todos nuestros clientes de Algar. Creamos este catálogo para hacer las sugerencias de acuerdo con sus negocios, de acuerdo con la maturidad de su infraestructura. Tenemos el IT Data Intelligence y orientación de la solución como tal. En modelos analíticos tenemos los dashboards de TI y negocios, BOC, portal de visiones y análisis de tendencias sobre la capacidad y disponibilidad de TI. Todo eso generando este Data Lake con esta información direccionada siempre al CEO, la junta directiva, los líderes de las compañías, para tener en cuenta que pueden enfocarse en la esencia de su negocio, porque Algar Tech va a garantizar que la infraestructura de TI va a estar funcionando y va a estar soportada de forma continua, así como también de los procesos de su negocio. Aquí tenemos un ejemplo que para muchos puede parecer sencillo. Monitoreo tradicional. En el monitoreo tradicional de la infraestructura de TI, tenemos el servicio de print puller que se detuvo. Las impresoras, el servicio de impresión dejó de funcionar. Pero Daniel,
Servicio de impresión en mi negocio no es relevante, pero depende de su negocio, obvio, depende de lo que usted necesita. Por eso que nuestros analistas de requisitos van a conocer los dolores que tienen ustedes en el área de TI o de sus negocios para aplicar las soluciones que ya tenemos o desarrollar las soluciones de automatización. En este caso, una empresa, por ejemplo, que depende de las impresoras para que los carros puedan salir y hacer sus entregas. Si deja de funcionar, ellos dejan de salir, dejan de facturar y un dolor de cabeza gigante. Y en este ejemplo, cuando el sistema identificó el problema, el analista junior lleva más o menos unos 3 minutos para hacer toda la identificación y el registro en ASCII. Otros 5 minutos para activar y notificar a los responsables. Ya el analista pleno, en este ejemplo acá, 15 minutos para hacer el diagnóstico y todo el troubleshoot. Otros 5 minutos para la resolución y restauración, devolviendo para analista junior, y en 2 minutos hace la comunicación y el cierre del incidente, la comunicación a quien tiene que comunicar. Y este proceso, este evento se normalizó en 30 minutos, con toda la parte humana involucrada. Una de las soluciones automatizadas de WIT es exactamente esta, capaz de reiniciar los servicios de impresión. Como ejemplo, estos tiempos, para que tengan en cuenta, fueron tiempos que nosotros retiramos, sacamos de nuestros incidentes, de las soluciones que nosotros prestamos para nuestros clientes, y sacamos como un promedio de cuánto se demora para solucionar en un ambiente súper optimista, 30 minutos. Con WIT Algar, WIT hace todo eso al mismo minuto. Identifica identificación y registro, hace las notificaciones a todos los involucrados, sean los gerentes, los directores, los analistas que de pronto pueden solucionar. WIT hace el diagnóstico al mismo tiempo, la resolución y restauración, y también la comunicación es cierre. Entonces, en un proceso normal que llevaría 30 minutos, un proceso sencillo, WIT es capaz de solucionar, reconocer, activar, diagnosticar, solucionar y comunicar en apenas 1 minuto. Y como ejemplo de esta comunicación, para que tengan en cuenta de los pasos, cómo WIT trabaja. Este es un mensaje que llega interno para un grupo de personas interesadas, como les conté. Estos mensajes, para que tengan en cuenta, están en portugués. WIT está, en este ejemplo, está actuando en una empresa en Brasil, pero también tengan en cuenta que WIT habla el idioma que necesiten: español, inglés, ruso, lo que necesiten. WIT habla el mismo idioma que ustedes. Aquí en este ejemplo, ustedes pueden acompañar en la parte de abajo de cada mensaje la hora y el minuto que se envió el primer mensaje de seguimiento y alarme que fue disparado en la plataforma WIT. Y el segundo, que son los activadores: servicio de spoiler indisponible, a las 15:45. También a las 15:45 fue identificado automación de restart para el servicio de impresión referente al hosting específico. También a las 15:45 otros 2 mensajes, que fue comando de restart fue enviado para el orquestador de TI y ejecutando automación. 4. 15:46. Servicio de impresión reiniciado. Su ambiente está disponible. Y la comunicación: incidente registrado y cerrado con éxito en el ITSM, y jornada de automación concluida con éxito. Estos son los mensajes que en cada paso se van a recibir. Hoy día, muchas veces, las personas que tienen que saber de los problemas se fijan o se dan cuenta por toda la escala después de solucionar el tema. WIT, al momento que identifica, comunica, así como activa, hace el diagnóstico,
resuelve y comunica al final. Todo eso con multicanal, cognición, integración con ITSM, resolución automática de incidentes, automatización de solicitudes de servicio, gestión del rendimiento en línea, eficiencia con horas de soporte técnico, impacto mínimo en las operaciones comerciales. Otra vez, un impacto de 30 minutos para todo el proceso humano que muchos tenemos hoy día contra el proceso automatizado de WIT en sus empresas, que lleva 1 minuto o menos para solucionar temas. Este es el ejemplo de la misma mensaje, pero mostrando la visión de la ITSM, donde se registra los tiempos de las fechas de apertura, de fechas de cierre y las informaciones del solicitante, de área del incidente, de grupo, del estatus y de la prioridad. Todas esas informaciones que son creadas, actualizadas y finalizadas por un analista de soporte junior o quien esté en el momento, WIT las hace automáticamente. Sabemos que en momentos de incidentes, que como ya dice el nombre, es un incidente, no hay forma de prever, muchas veces si no está automatizado este proceso de registro, los analistas por incidente tras incidente no registran la información o dejan para registrar al final de su turno, muchas veces porque nosotros no somos los computadores, olvidamos o nos equivocamos en alguna información. WIT automáticamente registra toda esa información, lo que garantiza los datos que van a ser utilizados tanto para visualización como para predicción de lo que puede pasar en el futuro con sus ambientes de tecnología. Aquí un ejemplo, siguiendo con los ejemplos de WIT, tenemos la parte del mismo ejemplo, Public Cloud, Backup and Disaster Recovery, LCO, base de datos, File Security, sistemas operacionales y aplicaciones del negocio de alto riesgo. El mismo servicio de impresión que se detuvo, este es el panel de eventos que nosotros tenemos para visualizar, que desencadena todo el resto y acciona el orquestador del negocio, con la parte de front-end, multicanal y workflow, que notifica el problema hacia los CEOs, hace el registro en el ITSM del ticket, hace la activación de la automatización con runbook, workflow y automatización en el orquestador de TI, restaura el sistema allá arriba, finaliza en el ITSM, notifica la solución y dirige al soporte especialista, que soluciona, soporta crisis, agranda la base de conocimientos y realiza cambios en casos necesarios. Y para todo eso tenemos el portal de gestión con las visiones, que ya les voy a mostrar cómo son las visiones de los datos, y con todos estos datos centralizados del Data Lake que nosotros manejamos. El ecosistema de integraciones y automatizaciones de WIT para incidentes y service requests, SIEMs, Security, Network, Identity, Cloud, Apps, Servers, Automación, Chat y Eventos. WIT se conecta con todas estas plataformas, que otra vez no estamos limitados a estas plataformas, para que tengan en cuenta todo el poder, todo el potencial de WIT y que WIT es capaz de hacer para sus ambientes de tecnología, para sus negocios. En el catálogo de automatización preformatado de WIT, nosotros tenemos toda la parte de descubrimiento e instalación, equipos, servicio, instalación de agentes y automatización y monitoreo. En eventos, tenemos confirmación de eventos por ACK, tenemos apertura automática de los llamados, notificación multicanal,
En la parte de troubleshoot identificamos el infractor de consumo de CPUs, por ejemplo, infractor de consumo de memoria, infractor de consumo de discos, y hasta los que están subutilizados o que hace mucho no están utilizando. Por ejemplo, tenemos un servidor en el conjunto de servidores que uno en específico no lo estamos utilizando. WIT es capaz de identificar y notificar para que ustedes puedan tomar la mejor decisión en sus negocios en realocar sus recursos dentro de sus compañías. Respuesta al incidente con restart de jobs y servicios, comprensión de bases de datos y limpieza de discos, y todo eso con actualización, orquestación de Windows y update de alto volumen. Estos son ejemplos de notificaciones que WIT hace de la resolución automática, por ejemplo, en un monitoreo de CPU. Tenemos a Zabbix, que hace toda la parte de monitoreo. Después tenemos la notificación del incidente, el canal digital donde también se notifica el incidente, el ITSM que hace la apertura del llamado, y la solución otra vez con Zabbix haciendo el monitoreo, el correo que llega siempre notificando la resolución, también el canal digital que notifica a las personas interesadas, y el ITSM con la notificación de la resolución. Un otro ejemplo, monitoreo de disco. WIT es capaz de actuar de acuerdo con las reglas de su negocio. Si un disco en mi empresa, un disco específico llega a 80%, WIT tiene que reaccionar. Una alarma se debe prender, porque si este disco pasa de 80% o 90%, como definen ustedes en sus negocios, WIT va a ejecutar todo este proceso de monitoreo, enviar el correo, notificar por canal digital y ITSM. Después de solucionar en la compactación de este disco en específico, WIT sigue con la solución, otra vez por Zabbix. El ejemplo de correo, como que resuelto 2633, 2689, alto consumo de disco en el servidor X, área libre inferior a 0%. En este caso específico es donde el disco llegó al 100%. Alarma finalizado de monitoreo, el llamado número 396-100, cerrado en el ITSM, grupo solucionador Algartech Service, notificado. Estas son las notificaciones que WIT hace hacia todos ustedes. Tenemos preguntas, cuéntame. Daniel, por acá nos pregunta uno de los participantes, Rodolfo Serrano, para poder tener los flujos y mapas de servicio de las aplicaciones deben estar muy bien definidos. ¿Cuál es la base para poder implementarlos? ¿Quién preguntó, perdón? Rodolfo Serrano. Rodolfo, excelente pregunta. Si ustedes no tienen bien definidos todo eso, el equipo de los analistas de requisitos de Algar y también todo, por así decir, todo el equipaje de WIT ya tiene, vamos a llegar a su negocio con sugerencias, hacer análisis de la maturidad y ver qué podemos implementar y dónde WIT puede apoyar a su negocio. Sí. ¿Otra pregunta? Por acá tenemos otra de Enis Flores. Pregunta, ¿esto sería como un ServiceNow desarrollado por Algartech? Bueno, no sería como un ServiceNow porque WIT se integra también a ServiceNow para hacer toda la parte de apertura, solución y cierre de llamados. WIT es un desarrollo, es un desarrollo propio de Algar que se conecta a su infraestructura como tal. Va a tener a ServiceNow en este caso para el registro de los casos, de los tickets, para consulta de informaciones y también almacenamiento, como también va a estar conectado por medio de desarrollos seguros y personalizados a los ítems que usted necesite. Entonces, WIT no es como ServiceNow, él se integra a ServiceNow en este caso.
¿Algo más? Listo. Bueno, gracias por sus preguntas. Aquí les quiero mostrar, ¿sí? Bueno, vamos a las preguntas. Sí, qué pena. Aquí nos sigue preguntando Enis, ¿a qué otros CRM se conecta? Salesforce, por ejemplo. Sí, Salesforce, GLPI, ServiceNow, hoy día tenemos desarrollo con los principales del mercado, que son básicamente estos. Pero si en sus compañías utilizan un ITSM que de pronto WIT no se integra, todavía nosotros nos encargamos de hacer esta integración que va incluida en la oferta que los comerciales les van a entregar. Entonces, esto ya está en nuestra oferta, hace parte de los paquetes de entrega de Algar, conectar con el ITSM que utilicen ustedes, justamente para no obligar, de cierta forma, que cambien a un ServiceNow, que cambien a un Salesforce, que cambien a un cualquiera. Nosotros nos integramos al que utilicen ustedes para evitar la pérdida de todo el legado que ustedes tienen en sus compañías. ¿Algo más? ¿Listo? Sigamos. Pero cuando tenga preguntas, por favor. Este es el ejemplo del Data Lake, del BI. Otra vez, este está en portugués, pero así como vi, nuestras bases, nuestros informes van en el idioma que necesiten ustedes. Aquí, por ejemplo, tenemos la cantidad de alarmas, el promedio del tiempo de cada incidente, el tiempo total, la disponibilidad del equipo y disponibilidad del servicio. Aquí mostramos alarmas por tecnología, por ubicación, por hosting, por problema y por severidad. Todo a la mano sin necesidad de buscar informaciones, por ejemplo, de crear informes en sus ITSMs. Nosotros entregamos todo eso y es automatizado en vivo, actualizado, perdón, en vivo. Al momento que se registra, se actualiza esta base de datos en este ejemplo de disponibilidad. Mostrando de capacidad, aquí nosotros vemos este ejemplo de utilización de CPUs, de todas las CPUs, 2.56%, que nos muestran los top ofensores, los que más están utilizando en este momento, los ítems que más están afectando CPUs en específico, los top sleeping, los que menos afectan. Con eso tenemos también la utilización de disco, los discos que ya están al top del 5% hacia abajo, los que están al revés, en la parte que menos se está utilizando, así como la utilización de memoria, las informaciones confidenciales, pero para que tengan en cuenta, cada línea muestra específicamente un equipo en específico. Y los top sleeping. Y con esto también, el centro de inteligencia va a hacer las sugerencias en decir, ustedes tienen, por ejemplo, estos servidores y estos acá, como les comenté al principio, no están utilizando toda la capacidad. Tomen una decisión. Pueden utilizar estos recursos para otros temas, realocar, pero siempre tratando de entender el dolor de ustedes, el dolor de sus negocios, el dolor de su infraestructura, para mejor atender a lo que se necesita. Otra pregunta. Les vamos a mostrar un caso del BOC, del Business Operations Center, donde nosotros entramos, donde un cliente y lo apoyamos con una solución con WIT. Pero vamos a la pregunta antes. Sí, Dani, nos vuelve a preguntar Rodolfo si tenemos un ejemplo de cómo se vería el top-down de una aplicación alarmada, no los monitoreos de CPUs y memoria. Otra vez, por favor, se me falló. Si tenemos un ejemplo de cómo se vería el top-down de una aplicación alarmada, no los monitoreos de CPUs y memoria. Bueno, de lo que nosotros separamos acá, este ejemplo no tenemos presente, pero Rodolfo, te hacemos llegar, ya el comercial te va a buscar para hacer llegar este ejemplo y podemos explicar un poquito mejor esta duda que tienes, ¿vale?
¿Algo más? Listo. Bueno, este es un caso de éxito de Business Operations Center, donde un cliente del agronegocio, nosotros tuvimos el desafío de hacer el monitoreo y gerenciar proactivamente el control de entrada y salida de los camiones que hacen la pesaje de los granos en su empresa. Reducir el tiempo en la cola de recepción y expedición de los camiones, porque se generaba una cola gigante allá afuera en las rodovías de Brasil, y controlar el tiempo real de pesaje de soya y maíz al expedir y recibir los camiones. El objetivo de Algar con la solución de BOC es, a partir del entendimiento de los procesos de negocio de almacenaje de los granos, Algar busca entregar entre el monitoreo integrado y proactivo de la infraestructura y métricas, notificaciones y automaciones, siempre buscando entender el negocio. En este caso, este cliente en específico tenía un problema grave. Se generaba una cola gigante de camiones afuera esperando para entregar. Y nosotros sabemos que los conductores de camión ganan por carga, y cuanto menos tiempo se llevan para entregar, mejor para ellos. Si se llevan días afuera de la compañía porque la compañía, por un error interno, no es capaz de abrir sus puertas y recibir, tenemos un problema grave. Ahí, por un error en la báscula de pesaje de los camiones, generó esta cola gigante. Falta de visibilidad, identificación de lanzamiento especial, ausencia de control de flujo de los camiones de carga y descarga de los granos, y falta de seguimiento en las colas y tiempos muertos de los camiones. ¿Qué pasó? BR Foods de Uberlândia. Saca o cabo, tem pressão? Carrega ou não? 2 dias aqui na fila. 2 dias. Eles não querem o milho? Tá aí o milho na porta deles, ó. Ellos no querían recibir, no es que no querían, tenían un error. Aburridos, 2 días afuera, tiró todo el piso. Entonces ahora ustedes que vengan a buscar afuera. Entonces esto fue un problema grave que Algar entró para solucionar, como hicimos con la planificación del sistema de la policía rodoviaria estadual de Brasil, generando la entrada con RFID en la portería automatizada. Ya los camiones ya nadie tenía que recibir. Con RFID ya sabemos cuándo llegaron. Una pesaje de entrada en las básculas y lanzamiento especial. Una pesaje de salida para saber cuánto se dejó en el momento de la descarga. Con eso tener el peso exacto de los granos. Clasificación automatizada de los granos y salida de los camiones. Esto para la empresa era el problema. Identificamos la condición del riesgo en TI, la generación de alarmas y acciones de notificación, hicimos la mitigación del impacto del empresario. La representación de WIT es para la plataforma es el dashboard de eventos en línea. Lo mismo, hace acción el orquestador. Como les mostré anteriormente, WIT para el NOC, el Net Operation Center, la infraestructura de TI, este es el mismo WIT, solo que mirando hacia el negocio con el dashboard del orquestador de negocio, direcciona al centro de gestión, escala los profesionales de servicios y también las áreas del negocio con todas las informaciones de homologaciones necesarias y las notificaciones de solución, así como también en el ITSM generando la información de cuál camión llegó, cuánto dejó, la calidad del grano, todo eso porque el cliente nos permitió conocer de su negocio para que pudiéramos desarrollar una solución específica para ellos con WIT. Esta es la plataforma de operación para este cliente en específico. Y acá el panel de notificaciones del analista de BOC en Algar. Este frontend es integrado con la solución de monitoreo de BOC y le presenta al analista de BOC las notificaciones y procedimientos que debe realizar en el momento de la alarma. Estas notificaciones y procedimientos fueron definidos entre Algar
y el cliente durante la fase de transición. ¿Tenemos unas preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Wilson Giovanni Manrique. ¿Cómo funciona la autorremediación de eventos y tiene habilidades de IOPS? Sí. Bueno, Wilson, ¿cierto? Nosotros, para contestar, tenemos que entender un poco de cómo funciona tu negocio, cómo funciona tu infraestructura, para saber cuáles de las tecnologías nosotros vamos a utilizar para hacer estas integraciones. Entonces, otra vez, con el equipo comercial podemos cuadrar para que el analista de requisitos pueda conocer y darte estas respuestas más específicas para el tema. ¿Algo más, Juan? Bueno, ya para llegar a la parte final, estos son los tiempos del cliente. Antes, sin UIT, la expedición se llevaba 30 minutos, 36 minutos, la recepción 66. Tuvimos una reducción de 22% en expedición para 28 minutos y de 44 en recepción para esta primera etapa, con 37 minutos. Ya en el tiempo promedio, la expedición, que antes era de 9 minutos, bajó para 5, una reducción de 42%. Y la recepción, que era de 21 minutos, pasó para 43. La información anterior considera una comparación de los tiempos medios en el periodo de 35 días mostrados, trayendo los resultados antes y después de la actuación del equipo de NOC, BOC, con UIT de Algar en nuestro cliente. Y para finalizar un poco de nuestros resultados como Algar, nosotros siempre enfocados en nuestro Net Promoter Score, en nuestro NPS, que tenemos una nota 32 en 2018. Con la evolución del tiempo llegamos en 2021 con 68, ya en 2022 nos acercamos del 80, y tenemos también la longevidad de nuestros clientes, 22% con menos de 2 años, 14% entre 2 y 5 años, 42% de nuestros clientes entre 5 y 10 años con Algar, y 20% de nuestros clientes con más de 10 años con nosotros, confiando en nosotros como apoyando sus negocios. Especialización en industrias y prácticas y socios en la transformación digital. Los diferenciales es que BOT es un bot con monitoreo proactivo y orquestación comercial, la plataforma de automatización e inteligencia artificial WIT, observabilidad de la infra con el uso de los IOPs y asesoramiento especializado, multidisciplinario, integrado a Cloud Service y Cybersecurity. Entregamos lo que hace la diferencia en su negocio: el monitoreo, aseguramiento de la integridad y confiabilidad de la información, automatización e integración de procesos de tecnología, aumento de la rapidez y calidad en la operación y gestión de la infraestructura TIC, análisis de tendencias para aumentar la asertividad de las inversiones en TIC, reducción de los procedimientos manuales y su riesgo de errores, y apoyo en análisis de costos de infraestructura. Tenemos otra pregunta, pero antes de la pregunta, esto fue nuestra presentación. Como les comenté, nuestro equipo comercial está siempre disponible para brindar más informaciones más específicas, para que podamos, con el análisis de requisitos, evaluar junto con ustedes sus dolores y dónde nosotros podemos apoyar y aportar con nuestras soluciones en Algar. Juan. Bueno, la pregunta la hace Andrés David Forero. Dice, si en nuestros casos de negocio, ¿cómo hemos aplicado IOPS a la operación de las compañías? ¿Y qué hemos identificado como factor determinante para aplicar esta automatización de procesos de TI? Otra vez, por favor. En nuestros casos de negocio, ¿cómo hemos aplicado IOPS a la operación de las compañías? ¿Y qué hemos identificado como factor determinante para aplicar esta automatización de procesos de TI?
Bueno, el factor determinante es, en realidad, nosotros no definimos el factor determinante en Algar. Nosotros entendemos con ustedes el factor determinante para lo que sea necesario. Para la otra pregunta, yo me voy a comunicar con el equipo comercial para que pueda llevar nuestro ingeniero experto y darte la respuesta necesaria para lo que se necesita. ¿Algo más, Juan? No, por ahora fueron todas las dudas que tenían nuestros participantes. Bueno, esta presentación va a estar guardada en YouTube para que ustedes puedan consultar, así como los contactos de nuestro equipo comercial van a estar disponibles para que podamos cuadrar una reunión inicial de entendimiento, de análisis de requisitos, para podamos brindar siempre las soluciones para ustedes y sus negocios. Muchas gracias. Yo soy Daniel Pereira, Product Marketing de Algar, y acá estamos para servirles. Bueno, le agradecemos a Daniel por la exposición de nuestra herramienta y a todos ustedes por su amable participación en este evento. Si tienen alguna inquietud sobre este u otra de las soluciones que prestamos, pueden contactarnos y de inmediato uno de nuestros Key Account Manager del equipo comercial los atenderá con mucho gusto. Pueden contactarnos por nuestras redes en LinkedIn o en Instagram, por nuestro sitio web o al correo electrónico. Como dijo Daniel, este evento estará disponible en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Algartech Latam en las redes. Acuérdense el Latam. Por si desean replicarlo con alguien de su interés o consultar de nuevo la información, ahí estará el videito colgado. Les deseamos un feliz día y esperamos verlos pronto en próximos eventos.